me encanta contestaros porque leo cuáles son vuestras inquietudes. Pues mira, es una gran pregunta y es una gran preocupación cada vez más común. Vivimos inmersos en este océano invisible de radiación electromagnética artificial, los Wi-Fi, la 4G, la 5G, dispositivos electrónicos. Mira, Diana, esta sería una de las primeras preguntas que yo me planteaba cuando yo empecé a estudiar biofísica cuántica. Si hay algo que verdaderamente se nota a distancia, es el Reiki. Lidia, manifestar no es desear con fuerza. Manifestar es alinearte con aquello que ya está disponible en el campo de las posibilidades. Pues sí, absolutamente sí. Cora está diseñado para acompañar estos procesos, donde la energía del ser se ve fragmentada profundamente, desordenada. Vamos a contestarte, Pau. Es uno de esos conceptos más prometedores dentro del campo de la biofísica cuántica, que nos ayuda a hacer esta aplicación al entorno de la salud y del bienestar. Buenos días, familia vibrante. Hoy tenemos un episodio muy especial. A mí me encanta hacer los episodios de preguntas y respuestas porque siento que son las temáticas que más os inquietan. Hoy voy a intentar contestar a algunas de las que me dejasteis en Stories. Espero que os sirvan y seguiremos repitiendo este tipo de episodios. ¡Empezamos! Laura, querida, qué gusto volver a estar aquí y además, como tú bien dices, con estos episodios que sentimos que son tan útiles a todas aquellas personas que te escuchan. Así que vamos a empezar con estas preguntas que hemos ido recopilando. Empezamos con Fer. Él nos pregunta si la holografía de creencias hay que hacerla hasta que se materialice o dejar fluir y confiar que llegará. Fer, pues sí. Tenemos que realizarlo. La holografía de creencias es una técnica para hacerla, pero no desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. No debes hacerla hasta que funcione. Lo tienes que hacer de una manera para alinearte vibracionalmente con esta nueva información que deseas proyectar. Y una vez este nuevo holograma esté anclado con claridad, con la emoción, con la coherencia, ya no hace falta empujar. Lo que hace falta es sostener ese holograma. Al final no se trata de forzar el resultado, Fer, sino de convertirte tú en esa versión que ya sostiene con naturalidad el holograma que querías crear. Entonces, desde ahí sí, confía, observa, actúa desde esa nueva identidad, porque al final el campo no responde a tu ansiedad, sino a tu vibración. Por eso, esta es la clave de que no hay que hacer más, sino hay que vibrar desde donde ya estamos decidiendo ser eso que queríamos crear. La siguiente pregunta es, ¿podemos influir en la salud de nuestros hijos con nuestra propia energía? Pues sí, efectivamente, porque además yo lo hago y como soy madre, lo hago con mi hija y en realidad es uno de los descubrimientos más potentes que nos ha mostrado la biofísica cuántica o la epigenética, que nuestro campo energético no termina en nuestra piel. Entonces lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos genera esa señal vibratoria que influye en nuestro entorno, en los más cercanos. Y en realidad nuestros hijos sin duda son los más sensibles a todo este tipo de relación. Entonces tus emociones, tu estado de ánimo, tu coherencia, impactan directamente sobre este campo familiar. Y un niño criado en un entorno vibracionalmente coherente, con amor, con presencia, con seguridad, pues tiene un sistema inmunológico más fuerte, tiene un sistema nervioso más regulado, una mayor capacidad para regularse emocionalmente. Entonces sí, por eso, al transformar tu frecuencia, pues estás literalmente transformando la salud y la realidad de tus hijos. Y no desde el control, sino desde tu propio ejemplo vibracional. Erika nos pregunta cómo podemos dejar el miedo a enfermar, porque ella es una persona sana, pero le da pánico ponerse mala. Pues Erika, me gustaría decirte que en realidad el miedo a enfermar, ese miedo ya está siendo una frecuencia que tu cuerpo está interpretando como una instrucción. Entonces, aunque tú estés sana, ese miedo, aunque no tengas ninguna patología, sostenerlo constantemente le está informando a tu biología de un determinado tipo de estrés, de una amenaza, como de una anticipación de un peligro. Entonces, aquí yo te pido prudencia porque la clave más importante es entender
que no eres esclava del miedo, sino que puedes reescribir este patrón. Y es que empieza por observar, por ejemplo, esta emoción sin juicio, poder verla, porque en realidad el miedo no es el problema es sostenerlo como si fuera una verdad. Esto es muy importante que lo entiendas. El miedo solamente es una emoción. El que tú la sostengas es donde te puede generar este problema. Con lo cual, cuando respires profundo, verás que cambia tu química. Cuando cambies ese foco, cambiará tu vibración. Y cuando cambies tu vibración, cambiará la información que tu cuerpo recibe. Entonces, no necesitas luchar contra el miedo, Erika. Necesitas elevar tu presencia. Confía en la inteligencia de tu cuerpo y empieza a emitir desde la certeza de que estás diseñada para vivir, no para enfermar. Y ese cambio interno, eso ya es medicina. ¿Cuál es la relación entre nuestras creencias limitantes y la aparición de enfermedades? Porque es algo que nos preguntan mucho. Sí, y me preguntan mucho por privado. Y yo os diré que la relación es directa, porque realmente las creencias no son ideas abstractas, son patrones de información vibracional que impactan en nuestra biología. Cuando sostenemos una creencia limitante como el no valgo, no puedo, no merezco, al final tu cuerpo lo interpreta como una señal de amenaza y activa respuestas pues, de estrés, de inflamación, de bloqueo de procesos regenerativos que es que suceden y suceden de verdad. Bruce Lipton esto ya lo demostró con mucha claridad. No son los genes los que determinan la enfermedad, es el entorno. Entonces, tú eres el entorno de tus células. Esto es muy importante. Y si ese entorno está cargado de miedo, de culpa, de autosabotaje, de cuestiones, ¿no?, que nos van limitando, al final esto se manifiesta en el cuerpo. Por eso, transformar las creencias no es solo como un crecimiento personal, es una prevención de verdad. Esto es prevención, esto es salud. Entonces, cambias la información y tu cuerpo responde, porque tu biología siempre va a seguir a tu vibración. Y Laura, me pregunto en relación a esto que dices, ¿cómo podemos cambiar esas creencias limitantes? Pues bueno, tenemos Holografía de Creencias, que realmente es el programa del que ya os hablé, que podéis ir a ver el episodio. Y realmente, mirar, también os hablé mucho de esto en el capítulo del líder cuántico, porque ahí os lo explico con profundidad. Así que también podéis ir a verlo. Hemos hablado ya mucho, Sabina, de esto de las creencias, porque nos lo preguntáis mucho. Y al final, la creencia es el entorno en el que habitan tus células, con lo cual elevando tu frecuencia vibratoria, parándote, respirando, identificándola y gracias a la holografía que yo os hago acceder y os enseño a cómo acceder a ese campo de información, podemos cambiar esa frecuencia vibratoria, podemos cambiar esa idea que tenemos tan sesgada. Pero si quieres empezar por algo fácil, ¿verdad?, que es lo que siempre nos gusta, empieza por parar, respirar, observar neutralmente esta creencia, darte cuenta que eres un observador externo. Y en ese silencio te darás cuenta de que te puedes separar de esa creencia. Y en esa separación se da una recalibración. Y en esa respiración vas a empezar a notar un cambio. Eso para empezar. Y si lo sientes y tienes curiosidad, revisa el episodio de holografía, revisa el episodio del líder cuántico y ahí encontrarás más respuestas. Claro, yo creo que muchas veces ante problemas como estos o ante retos esperamos soluciones muy complicadas, esperamos que necesitemos herramientas muy complicadas y a veces lo más simple lo obviamos, creemos que no va a tener impacto y como tú bien dices, ¿no?, pararnos, respirar, realmente es un acto sencillo pero muy, muy potente. Sí, muy eficaz. Para mí el silencio, yo te diría que ha sido una de las técnicas que más me ha rescatado, el silencio. Seguimos con las preguntas de los oyentes. Pau dice que le gustaría que hablases de la energía escalar. Perfecto. Qué bonita la energía escalar. Un poco abstracta, pero bueno, vamos a contestarte, Pau. Y yo te diría que la energía escalar, pues sí, es uno de esos conceptos más fascinantes y prometedores dentro del campo de la cuántica, de la biofísica cuántica.
que nos ayuda a hacer esta aplicación al entorno de la salud y del bienestar. Y a diferencia de las ondas electromagnéticas tradicionales, que se mueven en el espacio y se debilitan con la distancia, la energía escalar no se propaga, sino que se expande de forma como en campos estacionarios. Entonces es como una vibración en reposo, pero que llena de potencial. Nikola Tesla fue uno de los primeros, que ya le hemos escuchado hablar tanto de esta energía escalar, y que él defendía que este tipo de energía pues, era una fuerza invisible capaz de transmitir información más allá del tiempo y del espacio. Entonces, en medicina vibracional, en la medicina frecuencial que yo os propongo, usamos esta energía escalar para restaurar el orden del campo biológico, porque puede reorganizar la información celular sin necesidad de intervención química, y esto es maravilloso. Es decir, actúa directamente en el plano frecuencial donde empieza todo el desequilibrio y también toda la sanación. Entonces, cuando hablamos de energía escalar, hablamos de información pura. Y donde hay información coherente, hay posibilidad de vida, hay regeneración y hay expansión. Lidia te pregunta, ¿cómo manifestar de forma efectiva? Qué bueno, Lidia. Esta también, Sabina, ¿verdad? Es una de las preguntas que tanto nos preguntan. Manifestar. Lidia, manifestar no es desear con fuerza, que es lo que mucha gente se piensa. Desear con fuerza y pensarlo muchas veces. Manifestar es alinearte con aquello que ya está disponible en el campo de las posibilidades. Para manifestar de forma efectiva, necesitas, yo diría que 3 elementos clave. Yo te diría que uno de ellos es la claridad. Realmente definir con precisión lo que uno desea. Es como que el universo al final responde a las instrucciones coherentes. No es como ser abstracto. ¡Ay, deseo el trabajo de mis sueños! Uno tiene que tener claridad. Luego lo más importante, que yo siento que es el pegamento de todo, la emoción elevada. La emoción diría que es la clave. Pues no sé, la gratitud, la certeza, la alegría, sí, esos son emociones elevadas. Pero sobre todo lo más importante es esa emoción que es la frecuencia vivida cuando tú sientas que aquello que vas a manifestar sería una realidad. Esto es súper importante, esa emoción, una emoción con presencia, y este sería el tercer punto, una emoción con presencia. Actuar como si ya estuvieras habitando esa realidad. Esto es lo más importante. Manifestar en realidad es vivir ese escenario, sentirlo de una manera muy real, porque al final no atraes lo que quieres, atraes lo que sostienes vibracionalmente. Así que más que pedir, se trata de convertirte ya en esa versión de ti que ya vive eso que anhelas. Y desde ahí la manifestación ocurre. Vamos con Diana. Ella pregunta que qué ocurre a nivel cuántico al hacer Reiki a distancia. Mira, Diana, esta sería una de las primeras preguntas que yo me planteaba y uno de los primeros ejemplos que yo me planteaba cuando yo empecé a estudiar biofísica cuántica, porque si hay algo que verdaderamente se nota a distancia, es el Reiki. Entonces, cuando hacemos Reiki, estamos actuando desde un principio clave de la física cuántica, que es uno de mis principios favoritos, que es el principio de la no localidad. Esto significa que a nivel subatómico las partículas pueden influirse entre sí, incluso separadas por grandes distancias. Entonces, ¿qué significa? Que no necesitan estar juntas en el espacio, porque están conectadas por el campo de información. Y este campo de información del que ya os he hablado, el famoso campo unificado, el famoso campo de punto cero, el famoso vacío cuántico, en este campo no hay espacio, no hay tiempo. Entonces, no funcionan las cosas como entendemos en la física convencional. Solo hay energía. En este campo solo hay frecuencia y en este campo se da el entrelazamiento. Entonces, cuando canalizas, cuando sintonizas esta energía del campo con una intención elevada, tu frecuencia impacta directamente sobre el campo y sobre el campo de esa persona. Entonces, al final, no se trata de enviar algo físico. En realidad, estás emitiendo una vibración coherente que reorganiza la información del campo, diríamos del campo de esa persona. Por eso el Reiki a distancia funciona, porque no estás limitada por la materia,
por la materia que habitamos, por estas limitaciones del tiempo y del espacio que pensamos en los que estamos habitando. Estás trabajando desde el nivel donde tú ya estás interconectado, que es un nivel profundamente energético, que es un nivel profundamente misterioso, pero que es real, que es ciencia. También nos preguntan, ¿qué opinas, Laura, del efecto del electromagnetismo artificial sobre la salud? Pues mira, es una gran pregunta y es una gran preocupación cada vez más común. Vivimos inmersos, y lo sabemos, en este universo, en este océano invisible de radiación electromagnética artificial, los Wi-Fi, la 4G, la 5G, dispositivos electrónicos, cámaras de grabación. Estamos constantemente expuestos y realmente nuestro cuerpo también es un sistema electromagnético sensible. Entonces, la biofísica cuántica nos muestra que cada célula emite y recibe información mediante la frecuencia. Así que cuando estamos expuestos de forma crónica a campos artificiales incoherentes como son estos, esto puede alterar nuestra comunicación celular. Esto puede generar estrés oxidativo, esto genera inflamación, esto genera disrupciones en el sistema nervioso. Entonces, no se trata de que vivamos en el miedo, pero se trata de que tomemos conciencia y de que tomemos medidas. Me gustaría, Sabina, y ya lo hablé con Guillermo, cuando vino Guillermo Nutrillermo, y yo me formé con Guillermo, como ya sabéis. Dentro de esta formación, por supuesto, tuve como profesora a Joaquín, que él es el creador de Spiro, de toda esta tecnología que nos ayuda con todo este impacto electromagnético artificial. Desde aquí hago un llamamiento también a Joaquín, que me encantaría que lo invitáramos un día, aunque está en Estados Unidos. Deberíamos de gestionar por agendas para ver cuándo lo podemos tener como invitado. Pero mira, te voy a regalar algo rápido, un tip rápido. Algo que regula mucho la acumulación de esta radiación electromagnética, por supuesto, es evitar dormir con el Wi-Fi enchufado, evitar dormir con los móviles cerca, por supuesto, siempre apagados y lejos de la habitación, y tomar el sol, intentar evitar la luz azul y hacer grounding. El grounding es maravilloso. El grounding te va a ayudar para toda esa descarga de todos estos campos electromagnéticos más artificiales. Pero como os digo, vamos a intentar traer a Joaquín porque nos va a dar una explicación de este campo que es maravilloso. Hay varias personas, Ana, Joaquín, José, que preguntan cómo pueden saber si su campo energético está desajustado. Pues sí, esto es una excelente pregunta porque es algo que nos preguntamos todos, porque al final, como la energía es algo tan etérea, tan efímera, tan invisible, pues claro, pues decimos, vale, ¿y entonces cómo lo sé? Pero bueno, sabrás que tu campo está desajustado cuando empieces a sentir señales que son bastante claras, la verdad, y suele ser como el agotamiento. Un agotamiento sin razón aparente como tal. Realmente también sentirás como nieblina mental, falta de claridad, una sensación como desconexión con tu interior. Tal vez también sientas que tus emociones están desbordadas o están bloqueadas, o tal vez también sientas síntomas físicos persistentes y que sobre todo no están asociados a una causa médica aparente. Y estos bloqueos pues se van repitiendo en el trabajo, en la salud, en las relaciones. Así que recuerda esto, antes de que algo se exprese en el cuerpo físico, esto es muy importante, ya está generándose ese disturbio en el campo, con lo cual tengamos conciencia de ello. Recordar cuando hablábamos de las esferas que el cuerpo físico es el último abordaje, la última esfera donde se manifiesta. Pero bueno, la buena noticia es que el campo es maleable, nuestro campo energético es maleable, lo podemos restaurar y con prácticas que generen coherencia en nosotros. Por ejemplo, con respiración consciente, estados de gratitud, visualización creativa, como os decía hace un momento, contacto con la naturaleza o grounding. Entonces, cuando recuperas tu equilibrio vibracional, al final todo empieza a ordenarse desde dentro y se manifiesta afuera. Hay una seguidora que pregunta si el programa Cora puede ayudar en procesos de duelo o pérdidas. Pues sí, absolutamente sí. Y después de miles de personas que ya han hecho Cora, puedo asegurarte que varias de estas personas han perdido a esposos, han perdido a hijos y precisamente Cora también está diseñado para acompañar estos procesos, donde la energía del ser se ve fragmentada profundamente, desordenada.
como ocurre en los duelos, ¿no? Y en las pérdidas. Entonces, cuando atravesamos una pérdida, pues no solo vivimos un dolor emocional muy profundo, sino que también se ve afectada profundamente la naturaleza del campo energético, la identidad vibracional. Entonces se rompe la frecuencia que sostenías, porque estos vínculos tenían una frecuencia. Entonces esta frecuencia se ve rota. Las rutinas se ven rotas. Entonces, al final, eso deja espacios vacíos que si no se integran, si no se transforman, se queda un vacío, se queda un bloqueo, se queda una tristeza crónica y una desconexión vital muy profunda. Entonces, desde luego, Cora no pretende evitar el dolor, para nada, porque al final el dolor forma parte y hay que habitarlo, pero sí que ayuda a transitarlo desde una conciencia, sosteniéndote en un campo de coherencia que va a favorecer esa integración, va a favorecer una comprensión más profunda, una reestructuración vibracional de tu ser, porque incluso en el duelo hay un nuevo orden, hay un nuevo renacer, y acompañarte en esa transformación es uno de los grandes propósitos de Cora. Y Laura, ya para terminar, la última pregunta para hoy. Nos han quedado muchas, pero bueno, poco a poco ya iremos haciendo episodios de este tipo. Terminamos con si es posible resetear nuestra energía después de una enfermedad crónica. Qué buena y profundamente sí. Sí es posible. Y no solo es posible, es profundamente necesario. Una enfermedad crónica no afecta solo al cuerpo físico, acordaros, el cuerpo físico es el último en el que se proyecta. Una enfermedad crónica deja huellas en el campo energético, en la percepción, en las emociones, en las creencias que hemos sostenido de nosotros mismos al haber ido habitando este proceso. Entonces, muchas veces, tras superar los síntomas físicos, seguimos arrastrando ese patrón vibracional de agotamiento, de miedo, de resignación. Y resetear esta energía significa liberar esa información antigua de tu campo energético y te permite habitar una nueva frecuencia para reemplazar este estado. ¿Y eso cómo se logra? Pues a través de prácticas que restauren tu coherencia. Y como os digo siempre, la respiración, el silencio, la visualización, el contacto con la naturaleza, son cosas sencillas que podéis hacer, el movimiento consciente, la música. Al final también, gracias a la holografía de creencias, poder cambiar esas creencias limitantes de miedo de ¿y si vuelvo a enfermar? ¿Y si vuelvo a caer? Así que yo os invitaría a que hicierais todo eso. Por supuesto, también hay tecnologías de osciladores y demás que nos pueden ayudar con toda esta transformación. Pero en realidad lo más importante que hoy quiero que te quede claro para concluir esta conversación bonita es que tu biología responde a lo que crees y a cómo vibras. Y cuando tu campo recupera su orden, el cuerpo lo sigue. Porque recuerda, la energía no es solo consecuencia, también es causa. Recuerda esto y tu salud siempre estará plena. Bueno, Laura, como siempre que hacemos preguntas y respuestas, surgen temas muy distintos, pero sí que es verdad que muchas veces se repiten las preguntas entre todas las que recibimos. Así que bueno, poco a poco intentamos darles esa claridad, esa luz, y también podemos invitarlos a recuperar episodios antiguos, porque yo creo que en algunos de ellos, como tú bien has dicho, profundizamos en algunos de estos conceptos. Sí, y os lanzo la invitación desde aquí. Me encanta contestaros. La verdad que es una gozada porque me siento más cerca, porque leo cuáles son vuestras inquietudes, sobre todo de creencias, tenéis muchas inquietudes, y también sobre esta esfera de la que yo os hablo tanto, la esfera vibracional y la esfera energética. Seguiremos profundizando. Gracias por dejarme vuestras preguntas. Gracias por seguir resonando con esta familia vibrante que somos tan bonita. Os abrazo y os deseo una feliz semana. Vibrar alto porque esa es la respuesta. Os amo.